Mi mirada será sobre todo proposito dirigida all'Italia a e al Italia y a Brasile. Brasil, pero es È ciertamente effettivamente una uno mirada sguardo che accomuna que acumula tutti quei todos a paesi los países che i eh, comparatisti que unificano comparadamente sotto la unifican la visione di visión civil del law. civil law. Ecco, questo mio Por lo sguardo tanto, è mi mirada es pesimista pessimistico se mi si volgo me al dirijo al passato, pasado, sobre soprattutto todo al al pasado passato remoto, remoto, e y più más optimista ottimistico se si me mi dirijo rivolgo al hoy. all'oggi. Devo Debo motivare motivar queste esta affermazioni afirmación ed è ciò a cui è dedicata y questa a la lezione cual está di oggi dedicada sera. esta lección. Il mio Mi mirada sguardo è es pesimista pessimistico per por quanto cuanto concerne concierne el il pasado passato remoto remoto a causa della a causa de la involuzione involución involution del del derecho diritto en la Edad nell'età moderna. moderna. Che si ¿Qué se intende per entiende por modernità modernidad en la nella historia del storia del derecho? diritto? Si Se entiende intende una svolta, un desarrollo, un virar radical un viraje rispetto a fine radical a fines Settecento. del 700, Si 1700. afferma il Se afirma el protagonismo dello Stato, protagonismo del Estado, che ha le sue que tiene fondazioni su teoriche fundación teórica en el nell'illuminismo iluminismo giuridico jurídico e le sue y su fondazioni fundación efectual effettuali y política politiche nel en el secondo segundo momento, momento, il momento el momento giacobino jacobino della de la rivoluzione Revolución francese. Francesa. Si ha una totale Ocurre entonces statalizzazione del una diritto. total Lo estatalización del derecho. Stato El monopolizza Estado la monopoliza la produzione producción del del diritto. derecho. Il El diritto si derecho se legaliza. legalizza. Abbiamo cioè Tenemos una entonces una identificazione identificación del del diritto derecho in un en un complesso di complejo de leggi, leyes, di de norme, normas, di comandi. de comandos, Si ha sea una una circostanza circunstancia nuova, nueva, il vincolo el vínculo inscindibile indescindible a vinculazione a inscindibile tra vinculación diritto e indescindible potere politico. entre derecho y poder Il político. diritto El assume un derecho asume un carattere carácter potestativo, potestativo, impositivo. impositivo, Segno di tutto questo, sin el cual todo esto, emblema di tutto questo, emblema de todo esto, è il codice. es el código, Questa fonte esta nuovissima, fuente nueva, voluta dalla rivoluzione querida por la e revolución y realizzata dal realizada despote por el déspota Napoleone, Napoleón, che dal que de 1804 al 1804 a 1810 1810 dedica ogni suo dedica uno sforzo de per sus una esfuerzos para una codificazione a codificación largo raggio a largo che plazo investe il diritto civile, que il diritto incluye commerciale, el derecho il civil, el diritto derecho processuale comercial, el derecho e il procesal diritto penale. y el derecho penal. Perché mi interessa ¿Por qué me tanto in interesa questa tanto en lezione esta il lección codice, la el fonte código, codice? el códice? Perché questa fonte Es è porque esta fuente voluta es e querida y pensata in pensada alto en alto ed è y proiettata in un proyectada en futuro un futuro senza fine. sin final, Pensate alla sorte del Code pensada Civil, en el il primo codice piensen en la napoleonico del suerte del Código Civil de 1804, 1804, el Código che Napoleón. soltanto dopo 200 anni, Han pasado 200 negli años anni appena y alle nostre apenas spalle, si è avuta a nuestra espalda un rinnovamento se ha sostanziale. realizado Ma il una codice renovación. è proiettato per El un código futuro es senza fine proyectado para un futuro sin ed è final proprio il diritto y el civile propio derecho civil l'esempio più el disarmante. ejemplo más, Perché porque el disarmante? derecho de la vida Perché il cotidiana del diritto della vita común quotidiana ciudadano del comune cittadino, es el de un ciudadano cioè di inmerso un cittadino en un tiempo immerso in un tempo cotidianamente visto, quotidianamente vissuto, viene, por así viene, decirlo, per così dire, destemporalizado detemporalizzato. y como E come è requerimiento richiesto de un sector dall'assetto di civiltà de la borghese, burguesía viene a astrattizzato. ser puesto en abstracto. Prendiamo per esempio il grande
emblema della rivoluzione, egalité, Tomemos, por uguaglianza, ejemplo, ugualdad, los grandes emblemas de la la revolución, uguaglianza formale, la igualdad, giuridica, la sul igualdad, la piano igual. effettuale è Es una soltanto igualdad un qualcosa di formal, jurídica. potenziale. E la nostra scienza, Sobre el la plano scienza giuridica, efectual si es ammanta di una solamente una virtù, cosa della potencial. massima virtù, di quella Nuestra che è ciencia, la ciencia ritenuta la jurídica, massima virtù, es ossia amante de la una virtud, purezza, la de la purezza. máxima virtud, aquella que es considerada la máxima virtud, E qui si es decir, la abbraccia pureza. quello che io ho sempre qualificato Y aquí come un intelligente ma grande verificamos corruttore, Kelsen, aquello que yo he corruttore in denominado Europa ma un anche in inteligente America pero gran Latina. corruptor, L'ho constatato Kelsen, nelle mie corruptor de visite Europa y soprattutto también nella en realtà América Latina, messicana. como he constatado en mi Corruttore visita, proprio sobre perché todo en la realidad immobilizza in mexicana. belle Corruptor forme, in propiamente bei ¿por qué? comandi, Porque una inmoviliza en realtà bellas che formas, en viceversa bellos ha comandos, bisogno una di realidad que immergersi de nella manera storia, viceversa perché ha è essa necesitado stessa surgir storia. de la historia. ¿Por qué es esa Il misma diritto historia? della modernità dunque si risolve in un El derecho sistema. de la modernidad, Adesso serve por tanto, se solo resuelve en un la sistema. logica, Ahora una sirve logica solo la di lógica, indole una deduttiva, lógica de con la sua índole completa deductiva, con su destoricizzazione. completa È il deshistorización, desolante quadro che domina el il desolante cuadro positivismo giuridico que domina esercitato in Francia el e in positivismo Italia. jurídico Una que es Italia che ejercitado en durante Francia y en tutto il Italia, una secolo Italia que XIX, durante todo el l'Ottocento, è siglo completamente XIX, el ancillare, 800, ansilare es alla Francia. ha sido completamente auxiliar a la Francia. Prendiamo esempio il codice Pongamos de civile. ejemplo el Código Civil. El Il código codice absorbe en sí assorbe in todo el sé derecho civil. tutto il diritto civile. Scienziati, Licenciados, maestri maestros de dell'università, universidad, giudici, juristas notables notai, son reducidos sono ridotti, riducibili a a simples semplici exegetas esegeti, y comentadores pasivos commentatori del passivi Código Civil del en codice Francia civile in durante Francia el durante siglo il XIX secolo XIX constituyen aquello que costituiscono quella che justamente se llama giustamente si el chiama Código de il los codice exegetas. esegesi. He usado dos Dunque ho ejemplos fatto due de esempi, Francia e Italia, Francia e porque son Italia, modelos perché jurídicos de sono un i positivismo modelli jurídico giuridici di un positivismo que giuridico permanecen en su assai fermo certeza, nelle sue certezze, permanecen, como digo yo, assai fermo, come en dico la io, permanencia del absolutismo nell'affermarsi jurídico de la edad burguesa. dell'assolutismo giuridico dell'età borghese. Entonces, esta conclusión Ecco, questa se debe conclusione si atenuar dovrebbe attenuare si el observador se dirige a se España, l'osservatore si donde sposta, hubo un se código civil desloca recién in en el año Spagna, dove si 1889 ha un codice civile solo nel y donde este código 1889 se e impone como dove norma questo positiva codice si pone come únicamente norma donde positiva no hay unicamente dove derechos, non ci sono derechos forales, derechos formaciones forales, jurídicas locales formazioni de, giuridiche de locali carácter di consuetudinario carattere consuetudinario relacionados a un e pasado remoto. risalenti a un passato anche O si remoto. el observador se O mueve se y l'osservatore se se ne dirige a sposta Brasil, nel vostro en Brasile, vuestro Brasil, se mi y si me permettete, permiten anche mio también Brasile, mi Brasil, dopo che ho avuto il luego que privilegio he di promuovere recibido el due dottorati, privilegio y el honor de uno dos a doctorados, Zanzibar e uno aquí l'altro recibido y el a Porto otro en Alegre. Porto Alegre. Un nostro grande giurista, Un- Nuestro Tullio jurista Ascarelli, Tulio prese Ascarelli, per un gran tale jurista, israelita al igual que un israelita, l'ospitale Brasile per ben al 9 encontrarse en el anni, Brasil dal cerca de 9 años, 1938 desde al 1938 a 1947, 1947, appena rientrato in patria, apenas entró en la patria, insisté molto insistió mucho sulla
profondamente diversa sobre situazione la profunda, storico-giuridica diversa italiana e brasiliana. Nel situación Brasile dove histórico-jurídica fino alla eh, codificazione brasileña del e italiana. En el 1916 Brasil, hasta la era codificación de protagonistico il 1906, diritto comune era di marca protagonista medievale, el viejo derecho integrato común dalle de ordinanze marca medieval, filippine del 1603. integrado en en las ordenanzas filipinas de Dunque, 1613. l'analisi dei civilisti risulta dominata Por da tanto, el statalismo, análisis da de un los positivismo civilistas resulta giuridico dominada che si por el traduce in un estatalismo, rigido de legalismo. un positivismo jurídico Esegesi que di se textos traduce en un rígido normativi, legalismo, textos, e quel che più exégesis de conta, textos textos normativos, separati dal textos, contesto sociale. La scienza civilistica textos rivela separados del contexto ridotta social. a esercizi La ciencia logici civilista giornalieri, reducida al ejercicio un'analisi quasi istologica reducida a un della legge análisis e casi soprattutto delle leggi histológica de la madri, ley il codice. y sobre todo de la ley Conseguenza madre, el inevitabile di código. tutto ciò è la Consecuencia inevitable eliminazione de todo esto in un es angolo la nascosto eliminación sia della en storia un del ángulo diritto sia opuesto, della sea de la comparazione historia del giuridica. derecho, sea de la comparación jurídica. Brilla durante la modernità la Prima en la inutilità, modernidad la la inutilità inutilidad della de la storia historia del del diritto, derecho por solo servir solo servire per inserire para qualche insertar decorazione como una decoración erudita erudita negli atti di giudici de e actos avvocati, de qualche jueces y antico abogados, brocardo, cual qualche antiguo antico brocardo, cual aforisma antiguo aforismo romano romano o medievale medieval in en lingua lengua latina. latina. En suma, Insomma, si la se la historia filosofia del del diritto è derecho es mera mera erudición, erudizione, su di essa è meglio non fare por lo perdere tempo a uno tanto se studente. deriva que no se debe perder Nasce da tiempo qui quel estudiarlo. pessimismo cui Aquí, he accennavo aquí el pesimismo all'inizio. que tenía Se il al mio inicio. sguardo si rivolge al Si la passato, mirada se dirige al pasado, comunemente se è passato particularmente en el pasado remoto, tutto il remoto, secolo todo el siglo XIX, XIX, questo este pessimismo pesimismo è es molto muy ben bien fondato. fundado. Molto cambia Cambia con il bastante secolo nuovo, il en el Novecento, 900, secolo siglo postmoderno, postmoderno. tempo percorso da un Es un tiempo que intenso recorre un intenso dinamismo. dinamismo. Molto si Mucho se muove, mueve, molto mucho muta. cambia, Cede cede y se e derrumba el affasta protagonismo del il Estado, protagonismo dello Stato, porque cede y se perché derrumba cede, se la affasta, la dominación de la clase dominanza della burguesa classe borghese y ed emerge emerge la quella clase classe proletaria que proletaria no había che hecho non la aveva revolución fatto de la rivoluzione del 1789 1789. y la E sociedad la società non no è es una più una plataforma estática, piattaforma amorfa, statica, pasiva, amorfa, passiva, come la voleva la civiltà como borghese. pensaba la sociedad burguesa. Nel nuovo secolo la La società sociedad, en si cambio, se organizza, organiza, se si articula articola in en, tante comunità en di comunidades carattere de religioso, carácter religioso, assistenziale, asistencial, corporativo, corporativo, sindacale, sindical, profesional, professionale, en la cual nella el quale ciudadano il pobre e cittadino ignorante povero e ignorante puede può encontrar trovare auxilio ausilio y e protección. protezione. È la Es la crisi della crisis de la compattezza politica, compacidad è política, la es crisi la dello crisis del Stato Estado moderno. moderno, emblema del Emblema nuevo del nuovo siglo. secolo Puede può condensarse en condensarsi esta in frase: questa frase: siempre más sempre più sociedad, società, siempre menos sempre Estado. meno Stato. Ciò in En Italia Italia se e registra, más que en tutti gli otros altri países paesi del del civil law, siglo. Qui si que hanno han influssi influenciado de manera importanti importante y e decisiva decisivi a al livello di nivel de la scienza ciencia giuridica. jurídica, Ed y è es il el grande gran mérito merito de un di un jurista giurista
culturalmente bien provisto, bien fornecido, Santin Romano, un cultor del derecho italiano, público, cultor también de la teoría general del derecho, cuando en 1909 ha cumplido una regla de, de dar el discurso inaugural académico en la antigua Universidad de Pisa. Él elige un nuevo tema, un tema incandescente: el Estado moderno y su crisis. Aquí Romano se hace observador, objetivo, de aquello que ve más allá de la ventana de su estudio, aquella sociedad, como decía antes, una sociedad que se autoorganiza, una sociedad que comienza a poner en crisis la certeza del Estado nacido de las oficinas de la Revolución. De 1909 es casi un histórico santirromano, pero es en el último año de la Primera Guerra Mundial, en 1918, que aquel análisis que hemos hecho historiográfico se vuelve un proyecto teórico de alta teoría jurídica. Y es así como el libreto, muy delgado en páginas, pero muy denso en su contenido, el ordenamiento jurídico, la verdad, la nueva verdad que Romano introduce es que la ciencia del derecho no es aquella de comandar, de proyectar sobre los ciudadanos como sujetos pasivos de obediencia, sino es la de ordenar a la sociedad. Dice Romano: antes de ser norma de comando, el derecho en su esencia es un ordenamiento. Por tanto, yo siempre he enseñado el carácter revolucionario en esta operación científica de Romano, porque Romano viene a voltear, a remirar el observatorio en el cual se debe observar o mirar el derecho. No ver la modernidad encima de ella como de una manera autoritaria, potestativa, impositiva. Se ve de arriba y de abajo y de encima. Una visión está explícitamente social, porque nace de la matriz de la sociedad, procede de la sociedad. De hecho, si el derecho en su esencia es ordenamiento antes de ser norma, el que es llamado a ordenar, porque es llamado a ordenar a la sociedad, se encontrará con un verdadero ordenamiento solo si el derecho recoge los intereses y valores difusos y compartidos por la sociedad. Al final de esta lección, ¿cuál es la enseñanza que contiene? Hay una gran recuperación de la historicidad. Se subraya cuál es el carácter fisiológico del derecho, óntico e intrínseco, su historicidad. Historicidad que en el curso del 900 muestran
válidamente del Novecento, el nuevo dalla constitucionalismo Costituzione di social Weimar del del 900, 1919 de la a quella Constitución della de nuova Weimar Repubblica de Italiana 1919, del a 1948, aquella de la nueva República con Italiana de salvataggio 1948. comunitario.